Gaspard Monge, de nacionalidad francesa, desde muy temprano se interesa por las operaciones que están relacionadas con el diseño y con la construcción de planos de fortificación que se basaban en cálculos aritméticos y laboriosos. El matemático desarrolla la geometría descriptiva cuando en 1765 se le plantea un problema y tras varios estudios da por fin con este método para solucionarlo. Este nuevo método sería divulgado. El sistema diédrico es un sistema de proyecciones cilíndricas ortogonales cuyo objeto es la representación de las figuras tridimensionales del espacio sobre un plano bidimensional. Se constituye por dos planos perpendiculares en posición horizontal y vertical, en los cuales se hallan las proyecciones de una figura. Sus dos proyecciones unidas por una línea de referencia perpendicular a la línea de tierra. A la distancia del punto al plano horizontal le llamaremos cota. A la distancia de un punto al plano vertical le llamaremos alejamiento. La recta del espacio queda definida por sus proyecciones en ambos planos de representación diédrica. Sobre el pH tendremos la proyección horizontal de la recta y sobre el PV su proyección vertical. Un plano queda definido por tres puntos no alineados, una recta y un punto no perteneciente a ella, dos rectas paralelas, dos rectas que se cortan. Rectas contenidas en un plano. Una recta R contenida en un plano infinito cuando las trazas de la recta están contenidas en las trazas del plano con el mismo nombre. Intersecciones. Todos los sistemas de representación gráfica basan sus principios en las intersecciones de las rayas proyectantes que contienen a los puntos a representar con los planos de proyección. Intersección de las rectas. Dos rectas que se cortan muestran las proyecciones de su punto de corte alineadas. Intersección de planos. La intersección de dos planos P y Q genera una recta L. Intersección de dos planos oblicuos. Paralelismo. Rectas paralelas entre sí. La condición necesaria para afirmar que dos rectas son paralelas en el espacio es que sus proyecciones sobre los planos de proyección PH y PV también sean paralelos. Planos paralelos entre sí. Si elegimos como planos secantes los planos de proyección PH y PV, veremos que la condición de paralelismo entre planos es que sus trazas verticales y horizontales sean paralelas. Recta paralela a un plano. Una recta es paralela al plano si lo es al menos de una recta que esté incluida en ese plano. Perpendicularidad. Dos rectas son perpendiculares entre sí cuando se cortan o se cruzan formando un ángulo recto. Dos planos o una recta y un plano son perpendiculares entre sí cuando se cortan formando un ángulo recto. Distancias. Distancia de un punto a una recta. Si trazamos por el punto A un plano perpendicular a la recta R y hallamos el punto B de intersección de la recta con el plano, obtenemos el segmento AB. Mínima distancia entre R y A. Distancia entre dos rectas paralelas. Trazamos el plano perpendicular común a las rectas R y S. Las intersecciones del plano con las rectas son los puntos A y B que determinan el segmento mínimo distancia entre las rectas. Distancia entre dos planos paralelos. Trazamos una recta R perpendicular común a los planos dados y hallamos los puntos de intersección que determinan la distancia entre los planos. Distancia entre dos rectas que se cruzan siendo una perpendicular a uno de los planos de proyección. La distancia entre dos rectas que se cruzan es la perpendicular común a ambas rectas. Ángulos. Según los ángulos existen tres tipos diferentes de axonometrías. La isométrica, cuya tres ángulos son iguales. La asimetría, con dos ángulos iguales y uno desigual. La trimétrica, con los tres ángulos desiguales. Problemas de la verdadera magnitud y cambios de plano. El cambio de plano consiste en modificar la posición de un plano de proyección. Al hacer este cambio nos permite medir la verdadera magnitud y encontrar el ángulo real que forma con los planos de proyección, entre otras cosas. Los planos de proyección finalmente deben ser perpendiculares entre sí. Por lo tanto, solo existen dos posibles cambios de plano, a los que llamaríamos, por un lado, cambio de plano vertical, en el que el plano horizontal permanece fijo, y el cambio de plano horizontal, en el que el cambio de plano vertical es el que permanece invariable. Podemos aplicar el cambio de plano, por ejemplo, al hallar la verdadera magnitud de la altura de un sólido, ver las caras de un sólido de manera frontal y ver los ángulos que forma un plano con los planos de proyección. Para realizar estos cambios de plano son necesarios los abatimientos, que consiste en superponer el PV sobre el pH y los giros del diédrico con los que dará lugar el cambio del plano. Sistema axonométrico. La perspectiva axonométrica es un sistema de representación gráfica, consistente en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano, mediante proyección paralela o cilíndrica, referida a tres ejes ortogonales, de manera que continúe teniendo sus proporciones en cada una de las tres direcciones del espacio: altura, anchura y longitud.
La perspectiva axonométrica cumple dos propiedades importantes que la distinguen de la perspectiva cónica. La escala del objeto representado no depende de su distancia al observador, como si el observador estuviera en el infinito. Dos líneas paralelas en la realidad son también paralelas en su proyección, es decir, en su representación axonométrica. En este caso se utiliza un triedro, pues a diferencia del diedro son tres planos. Está dividiendo el espacio en 8 partes iguales, llamadas octantes. Aquí tenemos un ejemplo de su representación tridimensional y dimensional. La perspectiva axonométrica es científica, por lo que su proyección debe aplicarse mediante el coeficiente de reducción. Este depende de la inclinación que coja cada eje con pi. Por esta razón, este tipo de imágenes se verá distorsionada. Esta distorsión es especialmente evidente si el objeto a la vista está compuesta principalmente de características rectangulares. A pesar de esta limitación, la proyección axonométrica puede ser útil para fines de ilustración. El sistema axonométrico está dividido en trimétrico. Los tres ejes forman con pi ángulos diferentes. Dimétrico. Dos de los ejes forman con pi ángulos iguales. Isométrico. Los tres ejes forman con pi ángulos iguales. Sistema cónico. El sistema de la perspectiva cónica no se formula con precisión hasta el siglo XV. Es considerado como una de las formas más sencillas para representar la realidad, ya que es el método que más se asemeja a la vista del ser humano. Logra tal profundidad a la hora de su representación que permite localizar las diferentes formas de las figuras en el espacio. En primer lugar, existen una serie de planos que están puestos de forma ortogonal. El plano de dibujo es donde se realiza la representación. Las rectas proyectantes inciden aquí. El plano geometral es el plano que equivale a la base, al suelo. En este plano se apoyan los elementos que se representan y dónde está situado el observador. El plano de horizonte, PH, es el plano que contiene las rectas y puntos que son necesarios para obtener dicha perspectiva. Este plano está situado a la altura de los ojos del observador. El plano de desvanecimiento es el plano que tiene el punto de vista que además es paralelo al plano de dibujo del que hemos hablado antes. El plano principal es el plano perpendicular a otros que pasa justamente por el punto de vista, V. Las líneas que contiene este sistema están representadas de forma paralela. La línea de tierra, más conocida como LT, esta es la intersección de los planos geometral y de dibujo. La línea de horizonte, LH, es justo donde se unen los planos de horizonte y el de dibujo. Existen una serie de puntos alineados que pertenecen a la línea de horizonte. Punto de vista, más conocido como V, es donde se observa el objeto. Se corresponden con los ojos del observador. Punto principal, es el punto donde la recta principal P corta al plano de dibujo. A él fugan todas las rectas. Puntos de distancia, se encuentran en la línea de horizonte simétricamente respecto al punto principal y a una distancia de este igual a la que existe entre los puntos P y V. Puntos de fuga, es el lugar donde terminan todas las rectas que en el espacio son paralelas a una dirección. Puntos métricos, son dos puntos relacionados uno a uno con los puntos de fuga. Distancia principal, es la distancia desde el punto de vista V al plano de dibujo. Está definida por la separación entre el punto principal P y V. Altura de horizonte, es la distancia desde el punto de vista V al plano geometral. Es por tanto la distancia que hay entre la línea de horizonte y la línea de tierra. Distancia al objeto, es la distancia del vértice más próximo del objeto al punto de vista, medida paralelamente al plano geometral. Dirección principal, es el ángulo que forman las caras proyectantes verticales del objeto y el plano de dibujo. Perspectiva cónica frontal. Las figuras se sitúan paralelas al plano de dibujo y solo existe un único punto de vista que está situado en la línea de horizonte. Las aristas de la figura fugan al punto. La disminución de la profundidad y la fuga de las aristas que se corresponden con esta dimensión es lo que aporta realismo a la representación de los objetos en esta clase de perspectiva. Todo segmento no contenido en el plano del cuadro se representa con una magnitud distinta a la real. Esta modificación de la dimensión lineal no se efectúa de manera aleatoria. Está condicionado a posiciones del observador y del segmento de una manera científica. Consta de segmentos horizontales paralelos al plano de dibujo, las anchuras. Además de los segmentos verticales, las alturas y los segmentos perpendiculares al plano de dibujo que representan la profundidad. Perspectiva cónica oblicua. Coincide con la frontal en que la perspectiva queda definida por la disposición del objeto, que tiene que estar situado de manera que las caras laterales sean oblicuas con respecto al plano de dibujo, y así obtendremos dos puntos de fuga.
Para resolver la perspectiva de cualquier figura hay que encuadrarla en un cuadrilátero determinado de la perspectiva y por tanto de la figura inscrita en él. Existen una serie de métodos perspectivos. Para trazar la perspectiva oblicua de algún objeto hay que conocer bien su forma real y su real ubicación con respecto al plano de dibujo para poder escoger el mejor método para resolver la figura. Algunos de estos métodos son el método directo, el método de puntos métricos, el método de coordenadas. Para concluir, la perspectiva cónica puede resolver de una forma sencilla cualquier figura. Si son figuras regulares, haremos una perspectiva de la figura plana que requiere conocer las particularidades de su forma y ubicación real respecto al plano de dibujo.